Hola, hoy día vamos a hablar sobre el estrés, que es algo que se menciona mucho, ¿no? Siempre alguien dice, estoy estresado, o le duele algo y dicen, es el estrés. O cuando uno va al médico y el médico le hace todos los exámenes y no sale algo así puntual físico, le dicen, es el estrés, ¿ya? Pero realmente la mayor parte de las personas no entienden qué es el estrés. En su generalidad entienden que es como estar nervioso o estar presionado, y para colmo normalmente siempre también nos dicen no se estrese tanto. Ya, pero si ni siquiera sabemos qué es el estrés, y tal vez las mismas personas que nos dicen no se estrese no saben bien qué es el estrés. El estrés viene de nuestro cerebro primitivo. Cuando en las épocas antiguas, primitivas, nosotros vivíamos en clanes para defendernos de animales enormes, defendernos de otros clanes que nos podían matar, etcétera, etcétera. Entonces, en esos tiempos, nosotros, ante el ataque, ante una circunstancia donde estábamos en peligro, podíamos reaccionar de dos maneras: escapando o atacando. Entonces, se nos ha quedado eso en el subconsciente, en lo que muchos llaman el cerebro primitivo, una parte metafóricamente hablando, una parte de nuestro cerebro. Entonces, cuando en la actualidad, ya como seres humanos que vivimos en la época moderna, nos enfrentamos ante una situación de peligro, ante un ataque, algo que nosotros sentimos como un ataque o un peligro, queremos reaccionar de la misma manera que en épocas primitivas podíamos hacerlo: o atacar o correr. Pero las cosas han cambiado en la actualidad. Ante un ataque o ante un peligro de fuera, tristemente, muchas veces no podemos ni atacar ni correr. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toda esa adrenalina, todas esas hormonas que nuestro cuerpo empieza a generar para que nosotros tengamos la fuerza para atacar o para correr, se quedan ahí. Inclusive, nuestro cuerpo empieza a lanzar grasa al torrente sanguíneo para darnos esa fuerza. Y todo eso se queda ahí, porque ni corremos ni atacamos. Entonces no hacemos uso de toda esa energía que nuestro cuerpo nos está dando. Y eso es lo que comienza a hacernos daño. Ahora, ¿ante qué tipo de peligros nosotros nos enfrentamos en la actualidad? Nos podemos enfrentar, si somos estudiantes, ante un profesor o una profesora abusivos que nos maltratan o nos colocan en dificultades al no darnos por decirles claramente una orden de cómo realizar un trabajo, y cuando le presentamos el trabajo nos dice, no, no era así, y le digo, no, pero usted ha dicho, no, no, no era, y entonces el estrés, inmediatamente, quisiéramos escapar por lo menos o hacer algo, pero no podemos, porque si le gritamos a la persona, ya entramos en problemas, y tampoco podemos correr porque dirían que estamos locos. Igual ante un jefe abusivo. El jefe puede gritarnos, puede tratarnos mal, y lo peor es que muchas veces injustamente. Entonces en ese momento generamos toda esa adrenalina, todo, como les digo, todas esas hormonas, todo, nuestro cuerpo empieza a generar para que corramos o para que le golpeemos, nos defendamos. Pero como no podemos hacer ninguna de las dos cosas, eso va destruyendo nuestro cuerpo internamente. Nuestro cuerpo generalmente tendría que estar en un estado anabólico, que es un estado de reestructurarse a sí mismo. Sin embargo, cuando estamos en estrés,
entramos en un estado catabólico, que es de matarnos a nosotros mismos. También hay que tener muy en cuenta que por experimentos que se realizaron con ratones, lo más grave es que el estrés sea continuo y no haya espacios de tiempo que nuestro cuerpo pueda utilizar para volver a un estado anabólico, es decir, para reestructurarse. Entonces, en estos estudios que se han hecho con estos animalitos, se ha visto que cuando a un ratoncito se le pasan descargas eléctricas, dándole un espacio de tiempo para que pueda tranquilizarse, no es tan grave. Puede enfermarse, sí, más rápido que los otros ratones, pero no muere tan rápido. Pero si a otro animalito, igual a un ratoncito, se le dan descargas que le provocan el estrés en su cuerpito, entonces, sin darle el tiempo necesario para que se calme, se tranquilice, se reestructure y vuelva a un estado anabólico, el ratón muere rápidamente. También se han hecho estudios con los ratones viendo desde crías, desde que son pequeños. Y se ha visto que los ratones que desde que son pequeñitos han sido expuestos a estrés provocado, como por ejemplo unas descargas eléctricas, etcétera, pero desde chiquitos, cuando llegan a la edad adulta, tienen menos capacidad de soportar el estrés porque sus cuerpos están ya tensionados, están ya lastimados, ¿ya? Entonces, igual en los humanos, si un ser humano desde niño ha sufrido estrés por maltrato, por abusos, etc., entonces cuando crece y no se le ha dado el tiempo necesario para que pueda calmarse, procesar lo que ha vivido, etc., o no ha tenido terapia adecuada, entonces ya cuando llega adulto puede ser mucho peor si empieza a trabajar en una oficina, en un trabajo estresante. Y tristemente hay muchas oficinas, muchos lugares donde se contrata a la gente y se piensa que es bueno maltratar al empleado y que un empleado es mejor si a pesar del maltrato sigue trabajando bien. Y eso no es bueno, no es bueno, eso es realmente de personas muy narcisistas o hasta psicópatas. Eso no está bien. ¿Ya? Igual los profesores. Tienen muchos de ellos rasgos psicopáticos. No todos podemos ser Hitler o Mussolini, pero cualquier hijo de vecina puede ser un profesor que maltrate a sus alumnos. Y como padres de familia, tenemos que saber bien diferenciar qué es jerarquía y qué es maltrato. Porque la jerarquía es buena, es muy buena. Los hijos tienen que saber respetar jerarquía. En alguna situación el profesor puede levantarles la voz o puede llamarles la atención, está bien. Pero otra cosa muy diferente es ya ser abusivos. Y eso nosotros tenemos que hablarlo con nuestros hijos, verlo, y si realmente vemos que un profesor o una profesora ya quiere ser Hitler, no tenemos que permitírselo, porque está dañando a nuestros hijos. Y nuestros hijos ya dañados, después no van a poder ni trabajar porque pueden enfermar de los nervios, mantenerse en un estrés continuo les va a arruinar físicamente, mentalmente, y yo creo que nadie quiere eso para sus hijos. Así que tienen que ser valientes y luchar. Se dan cuenta realmente que un profesor o profesora, en lugar de ser Hitler o Mussolini, ha llegado a ser un profesor para abusar de los alumnos. Igual, un jefe o una jefa. No se puede permitir eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les decía que por los experimentos que se hicieron con animalitos, el problema mayor es no darles el espacio suficiente como para que puedan procesar el estrés que vivieron. Como seres humanos, muchas veces nosotros no tenemos ese espacio.
tenemos que buscar esos espacios. Porque no solamente es cumplir y hacer, y además ahora tengo que estudiar, ¿y qué para qué te vas a poner en tanto estrés y después te vas a enfermar y qué tus estudios y qué todo lo demás? Tienes que tener espacios en los cuales puedas ir, no sé, a tomarte un café con amigas, con amigos, pasear por el parque, si vive en una ciudad donde hay parques, porque hay ciudades que no tienen ni parques, o que son tan pequeños que estresa más ahí caminar porque parecen ratoneros, pero sí tienen la fortuna de vivir en un lugar donde haya espacios verdes, entonces caminen por ahí. También escuchar música, pero no cualquier música y menos música deprimente, ¿no? Sino les sugiero mucho escuchar música de los grandes compositores como Beethoven, Mozart, Bach. Beethoven y Mozart especialmente han sido estudiados científicamente y se ha llegado a ver que ayudan muchísimo en lo que es bajar el estrés, ¿ya? Entonces, dense espacios de tiempo donde puedan escuchar esa música. Al principio, como no están muy acostumbrados, eso les puede poner un poco así, ay, no, yo quiero escuchar, no sé, alguna cosa más moderna, pero van a ir dándose cuenta cómo eso les va a ir ayudando. Ya pueden escuchar música también de cuencos, con aguas, probar cuál de este tipo de música les ayuda más y centrarse escuchando esa música. En el siguiente video vamos a hablar sobre ya meditaciones prácticas para que puedan ustedes en su casa tener estos espacios de tiempo de reestructurarse y no llegar a enfermarse por estrés, ¿ya? Uno puede llegar tristemente hasta la muerte. Muy bien. Entonces, eso es lo que hoy día quería hablarles sobre el estrés para que tomen conciencia de que es algo real y de que es algo que tenemos que tomar en cuenta porque una vez más, nuestro sistema se vuelve en lugar de anabólico, de reestructurarse a sí mismo, en catabólico, matarse a sí mismo. Bueno, muchas gracias. Hasta el siguiente video. Denle like, suscríbanse. Gracias.